Muchísimas gracias, mis hermanos, por continuar con nosotros. Esta es la segunda parte y la última parte de este mensaje, Siembre en buena tierra. Si usted no vio la primera parte, vuelva y mire la primera parte, por favor. Esta es la segunda y la última parte de este mensaje, Siembre en buena tierra. Estamos hablando de Mateo 13:23, cuando Jesús habló de la parábola del sembrador. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, en segundo lugar, pasos para que Dios bendiga tu siembra. Dios desea bendecir, eso deseo bendecir. Él anhela bendecirte. Primero, debes dar para recibir. Todos sabemos, está en su palabra. Gálatas 6:7 dice, no os enganéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo, no solamente las finanzas, sus palabras, sus acciones, sus actitudes, sus elecciones, sus pensamientos, todo lo que usted siembra, sea positivo o negativo, usted lo va a cosechar. Es la ley irrevocable de la siembra y la cosecha, que actúa tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual también. Segundo, confíe en las promesas de Dios. 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios ha dicho en su palabra que le va a bendecir, Él le va a bendecir. Sea fiel, obediente a sus preceptos, mandamientos, sus dichos, su palabra, lo que Él te ha dicho. Siempre y espere en fe, viviendo una vida recta, íntegra, honesta, y Dios te va a bendecir grandemente, siendo fiel en tus días, en tus ofrendas, y el tiempo vendrá para usted cosechar. Tercero, comparte con los demás lo que tienes. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Cuando Dios te da una oportunidad para usted bendecir, bendiga. No retenga, sino siembre la semilla. La semilla en sus manos no van a hacer nada, pero si usted siembra en buena tierra los ministerios, a su iglesia, sus diezmos, su ofrenda, sus pastores, a ministerios que están ganando almas alrededor del mundo, usted va a ser bendecido. Entonces, dé y Dios te dará. Cuarto, sé generoso siempre, no solamente una vez, 2 veces, 3 veces, toda la vida. Sé generoso, tenga un corazón generoso y Dios le va a bendecir. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada. No dice lo mejor, quizás, tal vez, hay una probabilidad, será, es un hecho. Y el que saciare, él también será saciado. Usted da a los demás, Dios te lo va a dar. Usted bendice a los misioneros en las trincheras de las misiones mundiales. Y al que no tiene que comer, al que no tiene ropas, al que no tiene calzado, como nosotros enviamos medicinas, ropa, comida a los países pobres del Asia y del África, y Dios siempre le va a bendecir. Usted se acuerda de los demás, Dios se acordará de usted. Quinto, planta tu semilla para glorificar a Dios. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dé para Dios, no para ser visto, no para ser alabado, aplaudido, reconocido. Dé para Dios, con su corazón, con su alma, y Dios le va a bendecir grandemente. Sexto, a su tiempo cosecharás lo que has sembrado. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Hay personas que se cansan, ya no voy a dar, no he tenido retorno, he esperado, y Dios no ha cumplido su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Tal vez no es el momento todavía que seas bendecido grandemente. Tienes que esperar. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hay hermanos que dan y la semana que viene quiere que Dios le dé, o el mes que viene. Entonces tienen que esperar, porque a su tiempo, ahí está, segaremos, o sea, cosecharemos, si no desmayamos. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Su responsabilidad y la mía es ser fiel a lo que Dios ha establecido en su palabra. Séptimo, mantente fiel a la palabra de Dios. Génesis 26, versículos 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré. Dios es un Dios dadivoso. Y daré. Usted paró para pensar Juan 3:6, porque Él amó el mundo de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito. Dio porque nadie podía comprar. Nadie podía tomar prestado porque no íbamos a devolver. Nadie podía comprar. Él dio a su Hijo. Dios es un Dios generoso.
su corazón es generoso, cuando usted expresa generosidad, es la naturaleza de Dios en su vida, la generosidad. Dios es generoso. Y daré a tu descendencia. O sea, cuando pasa el plato de la ofrenda en su iglesia, y usted tiene la oportunidad de invertir la semilla para usted, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, seré un Dios misericordioso hasta la tercera y cuarta generación. Usted, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y tu descendencia. Usted tiene una oportunidad de oro cuando es el momento de los diezmos y ofrendas de usted sembrar en su futuro, sembrar en sus hijos, sembrar en tus nietos, sembrar en tus bisnietos, en tus tataranietos, tu descendencia. Está escrito bien claro, y daré a tu descendencia todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Cuando usted bendice a los demás, miles de personas alrededor del mundo son salvas. Dios está hablando a Abraham esa palabra en Génesis 26, 4 y 5. Pero cuando usted da, usted bendice a miles de personas a través de tu semilla, tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Des, y Dios te va a dar abundantemente y te va a bendecir de una manera tremenda. Octavo, sé fiel en lo poco y Él te dará mucho. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sé fiel en $5, Dios te dará 10. Sé fiel en 10, te dará 20. Sé de 20 y Dios te va a dar 50. Sé fiel. Cuando Él te dé 50, es 100. Y cuando sé fiel en el 100, Él te va a dar 1000. Cuando sé fiel en 1000, te va a dar 10,000. Cuando sé fiel en 10,000, te va a dar 50,000. Te va a dar 100,000. Te va a seguir bendiciendo, bendiciendo. Sé fiel en el poco. Lleva años para adquirir lo que es madurez y que Dios confíe en usted en las finanzas. Si usted es fiel en las finanzas, como dijo un predicador, todas las áreas de su vida hay una gran probabilidad que serán íntegras y rectas, porque nadie lo verá sino solo usted y Dios. Si usted es recto en sus finanzas, hay una gran probabilidad que usted será recto en todas las áreas de su vida. Entonces, viva una vida recta, una vida íntegra. Sé fiel en el poco que Dios te da. Haz lo mejor para Dios y Dios te va bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Empezamos con un misionero, ahora son 72. Más la escuela bíblica que está en la India. Hemos sembrado miles y miles y miles de dólares alrededor del mundo, en las misiones mundiales, en campañas alrededor del mundo. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Sé fiel en el poco, en el mucho Dios te va a dar. Noveno, no cambies de lugar en tiempo de crisis, a menos que Dios te hable. Génesis 26, versículo 1 y 2. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. O sea, siempre vamos a tener crisis, como fue el COVID en 2020, 21 y 22. Hubo hambre y después otra hambre. Desde la primera hambre, siempre va a tener crisis. Pero la palabra de Dios dice en Salmo 37, versículo 19, en tiempos de crisis serán saciados. Nosotros los cristianos somos diferentes de los demás. Los demás tienen crisis, nosotros no tenemos crisis, nosotros tenemos el Señor. Y el Señor suple nuestras necesidades. Siempre suplirá, está escrito en su palabra. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en tierra que yo te diré. No desciendas, no cambie de iglesia. No cambies, continúa el mismo. Sigue dando, sigue sembrando, no cambies. Mantente fe. Personas han cambiado de ciudades, han cambiado de estados para ver si las cosas mejoran. Usted tiene que oír la voz de Dios. Si es que Dios quiere que usted cambie, si es que Dios quiere que usted vaya a un otro lugar, no cambies. En cualquier lugar hay problemas, hay crisis financieras, hay pecados, hay delitos. Entonces usted tiene que vivir una vida recta y oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios. Y Dios te va a indicar dónde y cómo usted tiene que hacer las cosas. Décimo, ora y mantente en el centro de la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Usted vive una vida en el centro de la voluntad de Dios. Todo lo que usted haga, Dios te va a bendecir. 1 Juan 5, 14 y 15. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Viva en el centro de la voluntad de Dios. No salga de la voluntad de Dios. Por más pruebas y luchas y tribulaciones que usted esté,
y enfermedades. Recuerda que los discípulos estaban en medio del mar. Jesús había dicho, pasamos al otro lado. Hubo la tormenta. No porque ellos estaban fuera de la voluntad de Dios, porque estaban dentro de la voluntad de Dios y una tormenta para probarles, para llegar al otro lado. Muchas personas piensan porque algunos tienen pruebas en sus finanzas o enfermedades, porque están en pecado o fuera de la voluntad de Dios. No. La Biblia dice bien claro en Marcos 4, bien claro que en la tempestad estaban los discípulos en el centro de la voluntad de Dios. Pasamos al otro lado y hubo la tempestad. Mantente firme en las pruebas, luchas y tribulaciones y Dios te va a bendecir. Primero, sigue sembrando aún en tiempos de crisis y de hambre. Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Esa es la bendición del Señor. Sigue sembrando, sigue trabajando y Dios te va a bendecir. Tiempos de sequía, tiempos de hambre, tiempos de necesidad, tiempos de enfermedad. Dios ha sido fiel y siempre será fiel. Recuerde que Dios no está dependiente o lo que pasa en la bolsa de valores en Nueva York. Ponga esa palabra en su corazón. Dios tiene un granero que es interminable. La bendición de Dios no se va a esvaziar nunca. La bendición de Dios es lo que hace la diferencia. 12, el tamaño de tu semilla determina el tamaño de tu bendición, según Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente cosechará generosamente. Dé a Dios, dé lo que usted puede, dé aún de lo que usted no puede. Está en la palabra de Dios y verás lo que Dios le va a bendecir. Usted ya verá en un momento el ejemplo de las iglesias de Macedonia que dieron de su pobreza, dieron de lo que no tenían y Dios los bendijo. 13, da siempre y con alegría, o dé siempre con gozo. Segundo Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que usted propone, no promete y no cumple. Lo que usted propuso, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ama, se deleita. Es su placer ver a una persona que actúa con el corazón para la obra de Dios y sus diezmos y ofrendas. 14, Dios multiplica tu semilla. Segundo Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, o sea, siempre vas a tener en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, o sea, teniendo comida, ropa y casa. Dios te va a bendecir aún más de lo que usted tenga suficiente para bendecir a los demás. 15, no olvides que Jesucristo es el Señor de la mies y de la cosecha. Lucas 10, versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ponga esa palabra en su corazón. Para hacer las campañas necesita tomar el avión. El avión cuesta dinero. El avión, el hotel, la alimentación, la transportación, el estadio, el equipo de sonido, los grupos que vienen a cantar, las almas que van a convertirse, la propaganda. Son miles y miles de dólares que hay que invertir para una campaña como hemos hecho alrededor del mundo. Misiones. Necesitamos finanzas. No sea solo con el ayuno y la oración. El ayuno y la oración son importantes para Dios darnos poder, su respaldo, su unción. Pero sin las finanzas no se puede hacer absolutamente nada. Todo se mueve con las finanzas. Ponga esa palabra dentro de su corazón. La obra de Dios también se hace a través de las finanzas porque todo cuesta. Y Él, siendo el Señor de la mies, necesita obreros. La manera que nosotros podemos mandar obreros, enviar obreros al campo misionero es a través de las finanzas. 16, acostúmbrate a sembrar siempre y a cumplir con lo que has prometido. 2 Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos, decía Pablo, que fuese primero vosotros y preparase primero vuestra generosidad antes prometida. Lo que usted prometió, hazlo, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. No ser exigido, no fuerza, es no por coerción. O sea, ser bendecido es la actitud del corazón de hacer de una manera generosa, del alma, del corazón, no para ser visto delante de los hombres, sino bendecir la obra de Dios y los ministerios que necesitan con el alma y con el corazón, voluntariamente. Es una decisión, es una elección. 17, nada cambiará en cuanto a las finanzas a menos que des.
Filipenses 4:15, decía Pablo, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón del dar a recibir, sino vosotros solamente. Entonces Pablo decía que los filipenses había sido la única iglesia en Macedonia que le había sembrado, que le había dado. Y Dios bendijo grandemente la iglesia de los filipenses. Entonces, esa es la actitud. Cuando usted da, cuando usted bendice a tu pastor, bendice a los ministerios. Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice bien claro. Algunas traducciones dicen que es digno de doble honor, o el que enseña la palabra de Dios es digno de ser bendecido. Financieramente o de cualquier manera que usted puede bendecir a tu iglesia, tu pastor, al que bendice tu vida, el que te alimenta espiritualmente. Está en la palabra de Dios. Basta usted leer. Entonces nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nada más, nada menos. Solo lo que está escrito. Sin aumentar, sin exagerar como hacen algunos predicadores que solo hablan del dinero, las finanzas. No. Las finanzas son necesarias para el reino de Dios, pero dentro de lo que está, de los límites establecidos, de los parámetros de la palabra de Dios. 18. Lo que siembras se te acreditará en tu cuenta celestial. Filipenses 4:17, Pablo decía, no es que busque dádivas, decía Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces Dios en el cielo tiene una cuenta con tu nombre. Cuando usted da y es fiel a la obra de Dios en tus diezmos y ofrendas y cumple con su responsabilidad, Dios deposita las bendiciones en tu cuenta. Muchos cristianos tienen la cuenta rebosando, Dios le ha bendecido, le ha prosperado, pero muchos cristianos su cuenta está vacía porque Dios no puede bendecirlo, porque ellos no han sido de bendición a los demás. 19. Siembra aún estando en necesidad y Dios te honrará. Mire el ejemplo de la iglesia, de las iglesias de Macedonia. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación financiera, tribulación y pruebas de toda manera, en abundancia de gozo y profunda pobreza, abundaron la riqueza de su generosidad. O sea, las iglesias que menos tienen son las que más dan. Los hermanos que tienen menos capacidad financiera son los que más dan. Usted tiene que saber el trasfondo de lo que Pablo está hablando aquí. Los ejércitos extranjeros habían devastado a Macedonia, la provincia de Macedonia. Entonces los macedonios habían quedado en una profunda pobreza con sus casas, sus negocios y en sus iglesias. Y ellos dieron de su profunda pobreza, decía Pablo, y abundaron en riquezas de su generosidad. Un gran ejemplo, la iglesia de Macedonia. Entonces, si ellos dieron, y Pablo lo pone de ejemplo, nosotros podemos hacer lo mismo y podemos ser bendecidos aún más. Entonces, tiene que estudiar el trasfondo de lo que Pablo está hablando aquí, de los ejércitos extranjeros invasores que destrozaron la siega, destrozaron las plantas, destrozaron la siembra que ellos tenían, destrozaron sus casas, destrozaron la iglesia, destrozaron sus negocios, destrozaron lo que era su futuro. Sin embargo, reconstruyeron y dieron de lo poco y de la pobreza que tenían. Y lo podemos ver en 20º y último. Siembra durante toda su vida y no solo una vez. Y Pablo sigue poniendo el ejemplo de los macedonios en 2 Corintios 8, 3, 5 y dice, doy testimonio, decía Pablo, de que con agrado han dado conforme a las fuerzas y más allá aún de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Y no solo como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, sea Dios, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, se dieron para la obra de Dios. El ejemplo de la iglesia de Macedonia, que no estamos en la situación que ellos estaban. Y si ellos dieron de su profunda pobreza y abundaron en riqueza de su generosidad, podemos invertir en la obra de Dios, en algo eterno. Podemos ganar alma, podemos alimentar al hambriento, dar ropa al desnudo, al que no tiene, calzado los pies de aquellos que no tienen. Podemos ser de bendición a los demás, porque realmente, hermanos, no llevaremos nada cuando ya no estamos aquí en este mundo. Recuerda que sembrar es algo de siempre, desde el momento que aceptaste a Cristo hasta el final de su vida. Recuerda también que no solo se siembra dinero, también se siembra tiempo a leer y estudiar la palabra de Dios. Se siembra cuando se busca a Dios en una oración. Se siembra cuando usted es obediente a Cristo.
se siembra cuando usted le da ánimo a alguien, palabras de aliento a alguien con cariño, palabras de respaldo, palabras de consuelo, de ánimo, de estímulo a alguien. Usted va a sembrar también, usted y sus hijos. Se siembra cuando nos ayudamos a los necesitados y le viene de vuelta a usted. De todo lo que se siembra se cosecha. Es triste, pero a veces se siembra lo contrario de lo anterior para complacer a la carne. Y en ese caso se va a cosechar corrupción y destrucción material, física y espiritual. Todos sabemos de las máquinas expendedoras de agua y de sodas. Aquí en Estados Unidos se llama vending machine, que usted pone una moneda o un billete y aprieta el botoncito y cae la latita, sea de Coca-Cola, Pepsi, Sprite o agua o lo que usted quiera. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Usted pone la monedita o un billete de $1 o de $5. Usted puede pegar con las manos o patear la máquina, la latita no va a caer. Pero usted siembra con una moneda o un billete, aprieta el botón y usted escucha la latita, trin, 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 va a caer y usted toma la latita y disfruta de un refresco o de agua que usted ha pedido. Es lo mismo con nuestros diezmos y ofrendas. Usted deposita en el reino de Dios y aprieta el botoncito de la fe y espera y la latita cae y usted disfruta las bendiciones de Dios el día de mañana. Es lo mismo con la siembra y la cosecha. Usted deposita sus diezmos y sus ofrendas y bendice la obra de Dios, bendice a tu iglesia, tu pastor, los misioneros, y Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra. Daniel King, el evangelista Daniel King, mi amigo, él tiene una meta, un propósito de ganar 1 millón de almas al año. Hace cruzadas en todos los continentes del mundo. Ministramos juntos en Costa Rica. Él dijo en su libro, The Power of the Seed, el poder de la semilla. Él escribe sobre algunas excusas que muchos cristianos ofrecen para no sembrar financieramente. Y dice Daniel King, que muchos cristianos dicen, he probado, pero nada ha sucedido. Todo lo que quiere el predicador es dinero, porque la gente ya está llena de tantos predicadores que hablan solo sobre esto. Entonces hay que tener cuidado. No tengo nada que dar, dicen algunos. Otros dicen, no necesito más que se oiga de dinero. Otros darán, dicen algunos. Mi pareja no quiere que yo esté gastando dinero, dicen otros. Tengo muchas cuentas que pagar, dicen algunos cristianos. Daré la semana que viene, dicen algunos creyentes. Ya di la semana pasada. Otro hermano dice, solo en el Antiguo Testamento se exigían los diezmos, y eso no es verdad. En el Nuevo Testamento habla de los diezmos. Mateo 23, Jesús habla de los diezmos. Dice bien claro, Jesús a los escribas y fariseos le dijo una vez, vosotros diezmáis del comino y de las hortalizas y dar el diezmo, pero rechazáis lo más importante que es la gracia, la justicia y la misericordia de Dios. Deberías haber hecho eso sin dejar de hacer el otro. Jesús estaba hablando de los diezmos, Mateo 23. En Hebreos capítulo 7 usted va a encontrar que dice muchas veces el que da los diezmos, el que antes dábamos a los sacerdotes, pero ahora damos al que vive, y el que vive es Cristo. Entonces es una excusa. La gente habla porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se exigía el diezmo, cierto. En el Nuevo Testamento lo damos de libre y espontánea voluntad por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para sostener la obra de Dios. Otros dicen, no puedo permitirme hacer esto. Otros más dicen, estoy cansado de tanto oír sobre esto, sobre las finanzas. Algunos dirán, tengo que orar para lo inesperado. Y otros tantos dicen, estoy pasando por una crisis financiera. Esas son muchas excusas que dan los hermanos, además de muchas otras excusas. Además, el diezmo es antes de la ley. Antes que fuera establecido en el libro de Éxodo, Levítico y Números, el diezmo es antes de la ley, porque Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Entonces fue antes de la ley, en la ley y en el Nuevo Testamento. Entonces no hay excusa. La gente no es bendecida, vive en la pobreza, no puede dar la obra de Dios porque no son obedientes a la palabra de Dios. Es la obediencia que hace la diferencia. Y Daniel King dice aún más en su libro The Power of the Seed, el poder de la semilla. Lo peor que puedes hacer, dice Daniel King, en una crisis económica es dejar de dar al Señor. Si tienes un auto, dice Daniel King, para ir al trabajo, lo menos que debe hacer cuando las finanzas te están faltando es dejar de hacer los pagos al banco. Si dejas de hacer los pagos al banco, vas a perder el carro.
vas a perder el vehículo del cual vas al trabajo. Entonces lo vas a perder todo. Dice Daniel King, vas a perder tu salario y vas a perder tu carro. Es lo mismo cuanto al dar para el Señor. Si tú dejas de dar y pierdes el vehículo, o sea, el carro, el vehículo, la manera que Dios tiene para bendecirte, que es por medio de tu siembra, entonces usted va a perder todo. Recuerde las palabras de Cristo: dad y se os dará. No des excusa, solo cumples con la palabra de Dios y usted será grandemente bendecido. Muchas de las razones por que muchos hermanos no salen adelante en las finanzas es porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy con tantos predicadores, tantos ministros que predican sobre eso, ya la gente no quiere oír. Y tantos predicadores que predican en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios, sus opiniones, en vez de predicar lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque Pablo dijo bien claro en 2 Timoteo 3:16, bien claro: toda palabra es útil e inspirada por Dios. Toda la palabra. Se refería Pablo a los pergaminos del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Entonces, toda la palabra es útil, es inspirada por Dios. Entonces, las escrituras de los diezmos, ofrendas del Antiguo Testamento son inspiradas por Dios. Y usted ignorar y predicador dar su punto de vista, que usted no debe hacer, está dando su opinión sobre la palabra de Dios. Por eso el pueblo no es bendecido, el pueblo no prospera, el pueblo no sale adelante, porque no conoce la palabra de Dios, por la ignorancia de no conocer, de no leer, de no estudiar la palabra de Dios. Y el diablo, como toma ventaja de todo, mantiene el pueblo en pobreza para no dar a la obra de Dios. Una vez un pastor en una iglesia, es un tanto cómico, un pastor en una iglesia, le fue adelante en su congregación y dijo un domingo: tengo una gran noticia y una noticia sobre el nuevo templo. La gente, gloria a Dios, aleluya, y dijo: la gran noticia es que el Señor ya nos ha suplido las finanzas para hacer el nuevo templo. Ya nos ha suplido el dinero para nosotros construir el nuevo santuario. Y la gente dice: ¿cuál es la noticia? ¿Y cuál es la otra noticia? La noticia es que las finanzas y el dinero para construir el nuevo templo, el nuevo santuario, está en sus bolsillos todavía. Un tanto cómico, pero es verdad. Dios ha suplido, ya está en los bolsillos del pueblo de Dios. Es que no hemos dado para la obra de Dios. Muchos han dado y muchos siguen dando, y queremos agradecer a los sembradores porque han seguido dando a través de la pandemia 2020, 2021 y 2022. Siguen dando, siguen sembrando a los 72 misioneros, a nuestra escuela bíblica que está en la India, cristianos maduros, cristianos arraigados en Cristo, cristianos que saben que lo que tienen no es de ellos, que pertenece a Dios, e invierten para la obra de Dios. Son bendecidos ellos, sus hijos, son bendecidos sus familias, sus trabajos, son bendecidos en salud, su llamado, su ministerio, su iglesia, porque son fieles y hacen lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, no lo que los predicadores dicen, sino lo que la Biblia dice. Y usted tiene que hacer lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. Y si Dios dice, está dicho. Nuestro punto de vista queda a un lado, queda completamente descartado. Entonces tenemos que obedecer lo que está en la palabra de Dios. Para ser bendecido, obedezca, siembra en terreno fértil, y Dios te va a bendecir grandemente para tu honra, para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Y después de orar, mire por favor unos 5 minutos de ese video de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales, donde estamos sosteniendo los 72 misioneros, más el Instituto Bíblico que tenemos en la India. Ayúdanos a seguir ganando almas. Ayúdanos a seguir enviando comida, medicina, ropas, zapatos, alimentos al que no tiene en países del África y del Asia. Échanos una mano y Dios te va a bendecir grandemente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por ese mensaje de 2 partes. Esa es la segunda y la última parte de ese mensaje, en que tú nos has hablado que debemos ser fieles en las finanzas, fieles en nuestros diezmos y ofrendas, porque al fin y al cabo todo es tuyo. Tú eres el dueño de todo. Como dijiste en el libro de Malaquías, bien claro, está escrito que si nosotros somos fieles en los diezmos, tú nos has de bendecir, tú reprenderías el devorador. Tu palabra dice bien claro en el libro de Ageo: mío es el oro y mía es la plata. Está escrito, nada es nuestro. Está escrito, por lo tanto solo somos administradores, mayordomos de lo que tú has puesto en nuestras manos. Bendiga a nuestros hermanos financieramente,
espiritualmente, emocionalmente, materialmente, ellos, sus hijos. Bendíceles, Señor, sanando sus enfermedades, salvando sus familiares. Bendiga a los sembradores que nos ayudan, Señor, a los misioneros y misioneras que están en las trincheras de las misiones mundiales. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo y gracias por hablarnos en tu palabra, porque lo que está escrito es la verdad, independiente de nuestras opiniones. Nuestras opiniones o interpretaciones para ti te están sobrando. Tú honras tu palabra y nosotros tenemos que ser fieles a lo que está escrito en tu palabra. Gracias por tu palabra y ayúdanos a ser fieles a predicar tu palabra. Nada más, nada menos, solo lo que está escrito en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Bendiciones a usted, su familia. Muchas gracias por su amabilidad, disponibilidad y cariño en haber estado con nosotros a mirar esas dos partes de este mensaje. Esta es la segunda y la última parte de este mensaje. Si usted no vio la primera parte, vuelva y mire la primera parte de ese mensaje. Siempre en tierra fértil. Bendecido sea el nombre del Señor. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar en nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control
usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.